tú haces es, o sea, tú lo tranquilizas, A ¿no? Cayetano. Claro, te ve y se tranquiliza. Claro, si tu esposo es más, es más, o sea, está más atento encima de la situación, ¿no? No, si Cristóbal de ahí me decía, yo a veces tenía que grabar, porque de ahí Cristóbal me hacía el cuestionario, pues cuando no estaba y yo le decía cosas genéricas, ¿no? Como que todo Sí. bien. Y Cristóbal, ya, pero ¿qué te digo exactamente? No, Y debe ser al revés, ¿no es cierto? sí, Porque usualmente decimos sí, sí, que sí. la mujer pregunta todo y cuando Sí, vas a sí, hacer sí. la consulta, pregunta todo y no sabemos qué cosa decir. Sí. No, Cristóbal es el necio. Pero, otra cosa que me pasó acá horrible fue, o sea, todo bien, ¿no? Pero fue cuando nació mi hijito, o sea, yo tuve a Constanza, que sí la conociste, que es una reina, y cuando Cayetano tenía una semana de nacido, Ya. estábamos en la casa y yo tenía un termo, estaba tomando mi té reductor de abdomen, Ya, ya. y había dejado abierto el termo hirviendo. Y Constanza estaba
de las preguntas, de las cuánta gente hay. No, yo sé. Me encanta cuando los temas son más alejados de lo que hago online, porque estoy interesado de verdad. Entré a la radio, mi primer tema fue primer día, capital, expropiación de terrenos. Hablar con los especialistas. Cuénteme qué pasó. O sea, mi función era, yo soy una persona conocida, entonces pueden llamarme y yo puedo ser el nexo con las autoridades. Entonces me contaba su rollo y llamaba al alcalde. Interesaban. Esa era un poco la. Entonces yo preguntaba desde mi ignorancia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este streaming tan interesante, tan importante, además para todos, porque la salud es un tema que nos convoca a todos, que nos interesa a todos y del que debemos estar siempre informados. Por eso, gracias a UNA por esta iniciativa. Quiero darles la bienvenida a Hablemos de Excelencia en Salud. Gracias al público que está comunicado, que ha seguido esta convocatoria el día de hoy, para que participen, para que comenten, para que opinen, para que hagan preguntas, porque aparte del público que está hoy aquí con nosotros, gracias por venir, tenemos a dos profesionales importantes de la salud. El doctor Álvaro Mena, es jefe de traumatología aquí en la Clínica Delgado, y el doctor David Farro, especialista en traumatología y ortopedia. Gracias a los dos y gracias también a Paloma Gartiano, que ustedes la conocen. Hola Paloma, ¿cómo estás? Con quien vamos a hablar de algo que creo sintetiza esta reunión y sintetiza la labor de un profesional de la medicina, que es el tema humano, que de pronto a veces no lo tenemos pendiente, pero es sumamente importante y a UNA procura darle una especial atención. Es importante el tema de la tecnología, es importante y que lo hacen, y lo hacen mucho todos los profesionales de la red. Preocuparnos de la tecnología, por supuesto, porque esta es una ciencia que va avanzando todo el tiempo, del tema multidisciplinario, cómo atender un caso de distintas formas. Ahora vamos a hablar más sobre cada uno de estos puntos en específico. Es importante también el tema del paciente y la familia como apoyo y como soporte, también por distintos casos, pero el tema de la transformación de la vida a través de la atención humana, segura y con excelencia, yo diría que es el corazón y la esencia de esta reunión que esta tarde nos convoca. Gracias de nuevo a UNA, y esto es Excelencia en Salud. Gracias a los tres por estar aquí, gracias de nuevo al público. Ya saben, opinen, comenten, manden sus comentarios. Luego al final vamos a leer algunas de las preguntas y de los comentarios de ustedes, algunas de las dudas. Cualquier pregunta que quieren hacerle, estamos con los mejores aquí, con los mejores profesionales, y con Paloma, que ha tenido seguramente como tú alguna experiencia personal que te ha cambiado la vida y que ha hecho que justamente ese lado humano que queremos hoy destacar y que tiene muy presente a UNA haya sido que haya hecho de la experiencia que tuvo que pasar Paloma en su momento una historia feliz,
al final, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, justamente, de encontrar en medio de los problemas de salud que todos pasamos, que al final tengamos, pues, en medio del dolor, del trauma, ¿no es cierto?, de la preocupación, del cambio de vida, un final feliz. Vamos a hablar ahora de qué cosa es lo que significa la excelencia en salud. ¿Qué es la excelencia en salud? Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí estás. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Nosotros somos, tanto David Farro como yo, Álvaro Mena, somos traumatólogos que trabajamos en la clínica hace varios años y que estamos comprometidos con la idea de la clínica de buscar la mejor calidad de la atención para los pacientes, ¿no? Esta clínica nace con la idea de excelencia, ¿no?, de tener un centro de alta complejidad donde se resuelvan los casos más complicados en una interacción entre todos los servicios y todos los especialistas que brindamos nuestro servicio o nuestra atención para llevar a los pacientes en el proceso desde una enfermedad hasta recuperar la salud. Entonces, la pregunta sobre la excelencia no es tan fácil de contestar porque tiene varias aristas, ¿no? Es decir, la excelencia la podemos medir desde los procesos. Porque tú podrías decir de pronto la excelencia en la salud es que yo salga de aquí curado de mi mal, ¿no? Claro, no. O sea, pero hay un proceso para eso. Eso, exacto. O sea, el proceso salud-enfermedad es un proceso que es constante y continuo, ¿no? Una persona que sufre una enfermedad crónica no es que hoy día llega con la enfermedad y mañana está curado, ¿no? Hay un proceso en el cual primero es necesario que la persona entienda qué es lo que le está pasando y que el médico, el profesional, el asistente, la enfermera, el técnico acompañe ese proceso para que se lleve de la mejor forma y esto lleve a un buen puerto y a la comprensión de cuál es ese proceso por el que está pasando cada uno, porque para cada uno de nosotros lo que nos pasa, la enfermedad, como decías, el trauma, la fractura, la herida, es todo un evento que cambia nuestra vida y que forma parte de nuestra historia de vida, ¿no? Y entender el significado de eso dentro de todo ese contexto es muy importante, ¿no? Pero lo que yo es que la excelencia se entiende desde los procesos que hacemos como profesionales de la salud, ¿no? La atención, el registro, el medicamento que damos, para lo cual hay toda una cadena que tiene que estar preparada para llevar bien esto, pero también hay la otra parte, ¿no? La parte humana. Es decir, nosotros como profesionales de la salud, más allá de los procesos, que eso está incluido en nuestra formación médica, científica, para nosotros excelencia es que el paciente salga satisfecho con la atención que se le ha dado, es decir, que salga agradecido, que nos regale una sonrisa de satisfacción, porque ese problema con el que acudió a atenderse en este centro médico fue llevado de la mejor forma y de la manera que lo hubiera llevado un familiar, un ser querido. Ese es para nosotros el concepto de excelencia desde el punto de vista humano. Y salir agradecido, ¿no? De pronto, claro, por la manera en la que te has sentido, porque no todos somos médicos y no todos tenemos conocimientos en salud, solamente los médicos y los profesionales. Entonces uno entra de pronto sin saber qué cosa es y lo que te están hablando es otro idioma, un idioma que no entiende, ¿no es cierto? Y gracias por estar aquí, David. Tú eres especialista en traumatología y ortopedia. En casos de alta complejidad, ¿qué hace que un equipo médico esté de verdad preparado, fusionado, para poder enfrentar las más complicadas situaciones, los retos más difíciles? Bueno, ante todo es importante el trabajo multidisciplinario. O sea,
hay la excelencia en cada área y cada área busca la mejor capacitación y el trabajo coordinado y multidisciplinario con las demás áreas para poder brindar una mejor atención. Y eso también va de la mano con la excelencia en todos los equipos y las máquinas que tenemos para poder dar y ayudar en el mejor diagnóstico al paciente y poder mantener un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, cuando todo eso se junta y se pone al servicio, o sea, la idea de todo esto es poner al servicio de todos los médicos, la excelencia de los médicos, de la parte multidisciplinaria y la parte de los equipos es poner al servicio del paciente y la familia, ¿no? Apuntamos a que el paciente y la familia, como decía Álvaro, pueda siempre tener una respuesta satisfactoria a las inquietudes o preocupaciones que tiene, ¿no? Y las razones por las cuales acude acá a la clínica, ¿no? Claro, porque tú llegas, a mí me pasa, yo no sé si sea normal, pero me encantan las clínicas. No, no es normal. ¿Ah? No es normal, me encantan las clínicas, me encanta internarme, me encanta que me atiendan, que me encanta. No sé, me siento atendido, cuidado, engreído, me encanta. Me internaría por cualquier cosa. Me siento feliz, conozco a todo el mundo, estoy feliz de la vida. Es más, me quedaría acá al final. La sensación para mí es como si llegas a ser cuidado, atendido en un hotel, como una experiencia de hotel, ¿no es cierto? Dependiendo, obviamente yo he entrado por situaciones pues absurdas, como hablábamos hace un rato, ¿no? Claro, hasta tienes el jaboncito, el shampoo. Todo es bonito, todo es bonito. Y te sientes bien, te sientes cómodo. Y si tienes además un problema bastante más complejo, puedes llegar a conversar con tu médico, con el profesional que te atienda de una forma empática, que te cuente las cosas, lo que tienes, de una forma directa, clara, ¿no? Que sepa hablarte, porque alguna vez nos puede haber pasado que hemos encontrado algún doctor o doctora que son secos como un palo y te están hablando, ¿no es cierto?, balinés, no entiendes nada de lo que te están diciendo y te vas con las mismas, pero eso no sucede aquí y yo entiendo que eso es parte de todo un trabajo, todo eso está pensado, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, apunta a eso, ¿no? Apunta a que la relación médico-paciente, integrando todo lo que está alrededor, se lleve de la mejor manera. Y la idea es que podamos… Desde que te reciben, ¿no? Desde que te reciben, ¿no? Y la idea es explicarle, en el caso nuestro, es explicar al paciente de una manera clara y sencilla cuál es el problema que estamos enfrentando, en qué terreno estamos caminando y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y gracias a la gente que se ha contactado y que se viene, además uniendo a este streaming. Paloma y yo habíamos hecho la convocatoria. Y gracias por sus preguntas y estamos esperando sus comentarios también, sus dudas, porque tenemos aquí a dos profesionales extraordinarios, así que estamos dispuestos y listos para absolver cualquiera de sus dudas. Tenemos además el caso de Paloma, que es un caso y una experiencia personal con su hijo, prácticamente viviendo aquí en la clínica, y a todos nos ha pasado en algún momento que hemos tenido que recurrir a la clínica y de pronto pasar muchas horas aquí, ¿no? Sin saber qué cosa iba a pasar, en fin, hay incertidumbre, siempre hay dudas, y por eso es importante tener a profesionales como los que encontramos aquí en la red de AUNA, que pueden estar siempre con nosotros con una sonrisa, con una forma empática, cercana, que es sumamente importante para eso. Por eso hablábamos de la tecnología que tenemos aquí en la red de punta, lo mejor, estar siempre alineados con eso. Tenemos el trabajo multidisciplinario, que es muy importante para que toda la red funcione muy bien, y el tema humano, que es de lo que hablamos ahora. Álvaro, cuando se recibe un paciente con una condición compleja, ¿con qué herramientas cuenta hoy la medicina para ofrecer un tratamiento preciso y seguro? ¿Con qué herramientas contamos aquí? Primero, que el ambiente al que llegue el paciente debe ser un ambiente donde se sienta cómodo, donde pueda expresar qué es lo que le está pasando y al mismo tiempo la comunicación tiene que ser positiva en el sentido de que
como te decía, que este ambiente permita que esa persona se exprese, pero también quien recibe la información esté capacitada para entender cuáles son los problemas que traen, que de fondo llevan a esta persona a requerir una atención. Para eso también es importante, ¿no? Primero, la capacitación del personal y de la mano con eso la tecnología, ¿no? Tener las herramientas diagnósticas, imágenes, exámenes de laboratorio, pruebas especiales que nos permitan llegar con claridad a que nosotros como profesionales podamos entender qué es lo que le está pasando a esta persona, poder explicárselo, como decía David, darle una hoja de ruta, un camino claro respecto a lo que vamos a hacer para que también la persona tenga la tranquilidad de saber qué es lo que viene desde el momento en que ingresa a la clínica en adelante, ¿no? Entonces, la respuesta sería eso, ¿no? La tecnología y la capacitación. Y la empatía, como decías claramente hace un momento, es importantísimo en eso. Y para eso es algo, y para eso es que también nos preparamos y conversamos acerca de esto, de la calidad de la atención al paciente, que debe ser, digamos, el centro, ¿no?, de la relación que tenemos que tener con el paciente. Siempre el paciente tiene que estar al centro de todo lo que hacemos. Todo gira en torno al paciente, desde la primera persona que lo recibe en la puerta hasta quien lo lleva a una habitación y estabiliza a la persona para que reciba la mejor atención posible que está en nuestras manos dar. Hemos hablado hace un momento de equipo multidisciplinario y de pronto si estamos un poco despistados o no sabemos qué cosa es, David, ¿podrías explicarnos qué es? Si yo llego aquí con mi cuadro de gota, antes de ser diagnosticado de gota, se me hinchaba el pie, no tenía la menor idea de qué cosa era. Me dieron 50.000 diagnósticos hasta que llegué, por supuesto, al diagnóstico correcto. Yo llego y ¿qué pasa? ¿Qué cosa es este equipo multidisciplinario? Mira, desde que cruzas la puerta de la clínica ya estamos viendo más o menos en qué podemos ayudarte, ¿no? Ah, sí. Claro. Entonces te reciben y la primera atención es, si estás con dolor agudo, es emergencia, ¿no? Ok. Es emergencia y ayudarte primero con el dolor. Y una vez que te ayudan con el dolor, hay un médico que, como decía Álvaro, que preparado te va preguntando más o menos cuáles son las características de las molestias que tienes. Y según eso se va haciendo una idea de por dónde puede ir, ¿no? En este caso, si es una gota, obviamente te va a llamar al traumatólogo para ver si no es otra cosa y van a pedir análisis específicos para determinar si es o descartar eso, ¿no? Luego llaman al médico internista, llaman al cirujano y ahí van más o menos viendo y dirigiendo la atención hasta llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Y eso es normalmente lo que pasa? ¿Cuál es el backstage de lo que pasa cuando uno llega con un caso así? ¿Se reúnen todos como la Liga de la Justicia y van hablando del tema en específico? Más o menos, no como los Avengers, ¿no? Pero no, claro. Más o menos lo que hacen es, van conversando, o sea, mira, tengo un paciente que está en tal box, ¿no? Tiene estos problemas, me parece que no es nada quirúrgico, no es nada traumatológico, ¿no? Me parece que no es nada crónico, y así van discutiendo y conversando, ¿no? Entonces, ¿a quién llamamos? ¿Llamamos a este médico, a este doctor? ¿O qué le pedimos? ¿Le pedimos esto? Creo que para este caso funcionaría mejor este doctor, que es de la misma especialidad, pero de pronto él podría empatizar mejor con este caso. No necesariamente, es decir, el proceso de diagnóstico es como un algoritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, primero, como decía, poniendo el ejemplo, llegas con dolor. Primero, ¿qué te está doliendo? ¿Por qué te está doliendo, no? Si no te caíste, obviamente no es un trauma, te está doliendo por algún otro motivo. Entonces, digamos que descartamos al traumatólogo que vería si hay una fractura, algo roto. Entonces, ahí puede entrar en juego el que tiene, hay alguien que toma la batuta y que empieza a decidir a qué médicos y qué exámenes convoca para ir, digamos, disminuyendo las posibilidades hasta llegar al diagnóstico más certero. En ese proceso se pueden sumar cosas, por ejemplo,
tú vienes por gota, pero también tienes un problema renal. Entonces puedo llamar al médico que es especialista en este tema para que acompañe o dé sugerencias respecto a qué hacer. De repente tienes un problema cardíaco, entonces también el cardiólogo va a decir, mira, dentro del cuadro que tiene me parece que hay que hacer esto para que no haya alguna complicación. Eso se refiere el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, si hay un proceso infeccioso, el médico internista maneja el caso, pero si es algo, digamos, que escapa de la norma, va a llamar al infectólogo y el infectólogo va a decir sus sugerencias. Siempre hay un médico que lleva la batuta y los demás son interconsultantes o van dando sugerencias para enriquecer el tratamiento y el diagnóstico. Quiero aprovechar también a la red A1 porque las veces que han ido a atenderme a mi casa son todos muy amables, todas muy amables y todos además perfectos y conocen todo y saben perfectamente el diagnóstico y saben, se nota que son profesionales, muchos muy jóvenes pero con mucha experiencia y el trato es tan importante en estos casos. Tú que estás viéndonos ahorita y que no sabes mucho de salud, de medicina, tienes alguna duda, alguna pregunta, aprovecha porque estamos aquí con profesionales muy buenos, estupendos que tienen que ver con la red A1. Estamos aquí en la clínica Delgado y es importante conocer de salud. Hay un montón de gente que dice, no, yo no quiero ir al médico, no me gustan los médicos, no quiero saber nada. No, pues tienes que saber y no es nada de terror. Estamos hablando y nos están explicando cómo es el detrás de cámaras de un trabajo profesional, médico, que llega a la excelencia, como en este caso. Estoy además doblemente emocionado porque yo nací en esta clínica, por supuesto hace 55 años, ¿no? Esto no era, esto era una casona Miraflorina, pero aquí, en este mismo, deben haber fotos por ahí, del sitio, ¿no? Porque era un pampón, después se volvió un pampón, me han estado contando. Qué pena. Pero sí existe en papeles de que nací acá y los que nacimos en esa época. Ah, bueno, claro. Sí. Acá cerca hay unas fotos de la casona original y del doctor Delgado. ¿De verdad? Del médico que te trajo al mundo. Sí. Ah, sí. Muy bien. El doctor Maggi, ¿dónde se llamaba? Una historia que transforma vidas. Conectar emocionalmente con la audiencia. Les contaba al principio que Paloma Dertiano, que ustedes la conocen porque está siempre en las redes comunicándonos, acercándonos, contándonos su vida, además de forma muy cercana y muy divertida, tiene una historia particular y muy personal con la red A1 y con esta clínica. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Justo recordaba los momentos en los que he estado acá, algunos como muy hermosos, mis 2 partos fueron aquí. Y sentí esa sensación que tú sientes cuando te internas acá, el hotel, me quedo en el hotel, ¿no? Y siempre fue en la misma suite, porque además le dicen la suite de maternidad. Y justo al mes de que nació mi segundo hijo, tuve un problema con Constanza que le cayó agua hirviendo en el pecho. O sea, ese fue como mi primer shock, mi primer reto en la maternidad. Y después, al mes y medio, Cristóbal tuvo que internarse porque lo operaron de hernias. Entonces yo literalmente decía, me voy a mi segundo hogar porque vivo acá una cuadrita. ¿Tú tienes 2 hijos? Tengo 2 hijos. ¿De qué edades? Constanza, que cumple 6, y Cayetano, que cumplió 4, en la clínica, en este proceso que ahora les voy a contar. Todos sus tratamientos, todos sus chequeos pediátricos han sido aquí. Todos, ya. Sí. Y vamos por más. Y bueno, con Cayetano, pues primero él es súper activado, es un Terrenator, así le decimos, y se cayó, se fracturó el codo en el surro. O sea, tuve que venir en ambulancia acá y lo tuvieron que operar, ¿no? Entonces, bueno, fue obviamente como complejo, pero lo más complejo vino después porque al mes se le infectó el codo. Nosotros estábamos de viaje, justo habíamos llegado y mi suegra, que estaba a cargo, nos dijo, oye, Cayetano como que se está quejando un poquito y él nunca se queja, ¿no? Y su codo está un poquito calentito. Nosotros llegamos, lo recogíamos y nos íbamos a Ica, porque vivimos en Ica. Y bueno, por si acaso vamos a la clínica, que lo chequen, ¿no? Así como que lo revisen, que le tomen la fiebre, básicamente. Y de pronto, examen tras examen tras examen, y de ahí salió el diagnóstico de osteomelitis. Yo me había quedado con la palabra que era una posible infección, ¿no?
la palabra osteomielitis nunca la había escuchado, ¿no? Y ahí, después como al conversarla, decirle a mi esposo qué era lo que tenía, a mi suegra, todos como levantaron las antenitas. O sea, y eso me fue una enteré. consecuencia del golpe. Una No, consecuencia de la vida, ¿no? Porque es difícil como saber exactamente por qué se le generó la infección. Ok. De repente le entró mucha agua porque Cayetano igual se bañaba con el yeso, o sea, en fin, o sea, son niños, ¿no? Ya. No sabríamos. Es una complicación Una de- complicación, correcto. Y bueno, de hecho nos dijeron esto es como esta posible infección y tenemos que tratarla como osteomielitis, ¿no? Lo interesante fue que de arranque nos dijeron tienen para largo, ¿no? Entonces nosotros nos hicimos un poco la idea y terminamos acá internados por un mes. Wow. No solo por la operación, que fue como decía acá el doc, es todo un proceso, ¿no? Primero está la operación, las levantadas de la anestesia y de ahí el tratamiento antibiótico, que era el motivo por el cual se tenía que dar acá, conectado a la vía, ¿no? Yo al inicio decía, wow, Cayetano, o sea, imposible, no me imaginaba esa situación porque él es súper activado y estar corriendo con esta maquinita, dije, no lo va a lograr, ¿no? Pero nada, como dicen, pues un día a la vez. Fue como toda una logística familiar, ¿no? Hoy te quedas tú a dormir, yo mañana no podíamos tampoco dejar de trabajar, ¿no? Es que el mundo se detenía. La primera semana fue como de adaptación y ya de ahí fuimos como agarrando la dinámica y así estuvimos un mes acá. ¿Cómo sentiste la presencia de los profesionales, de lo que hablábamos hace un momento, del equipo multidisciplinario? Se en siente, torno al caso sí, de Cayetano. se siente totalmente, o sea, habré conocido que a 17 doctores, entre nutricionistas, terapistas, traumatólogos, el doctor de piso del momento, ¿no? O sea, y lo interesante es que todos están al tanto, ¿no? O sea, tú hablas de Cayetano y todos saben en qué está, ¿no? Y eso obviamente también te da confianza, pues, ¿no? Aparte, claro, ahora lo puedes contar con cierto relajo y digamos, fue un golpe que después pasó en una infección. Hay casos de pronto más serios también, pero vas creando un vínculo con el médico, vas creando un vínculo con las enfermeras internistas, con los médicos internistas y tal, ¿no es cierto? Se va generando, y si no existe esto que hablábamos hace un momento, desde el lado humano, de la empatía, se hace muy difícil transitar un proceso, una experiencia como la tuya o más complicada. Sí, o sea, totalmente esa sensación de llegar y de sentir que estás como en buenas manos, que puedes irte un rato, que tu esposo te puede cubrir y sentir que todos se van a enterar de lo que está Cayetano y que puede venir, no sé, la terapista y saben que es un niño, ¿no? Entonces saben cómo tratarlo. Y justo lo que les contaba hace un rato, ¿no? Que la terapista era como, obviamente era todo un sufrimiento porque ya sentía dolor al momento que tenía que estirarlo, recogerlo y era todo a través del juego, ¿no? Ya le tiraban la pelota, lanza la pelota, llega tu dinosaurio, ¿no? Entonces todos estaban como este trabajo en equipo hermoso, en verdad, para que tú lo Cayetano... sentías en función a tu hijo. Totalmente, ayudar. Claro. sí, totalmente. Entonces se siente. Claro. Gracias. Ahora ustedes tienen que ser un poco también y desarrollar un poco la psicología. Sí, es parte de la formación. Es parte de la formación. El trato con el paciente, el manejo, ¿no? Ujú. O sea, Que lo vas a desarrollar, es parte también de la... estudias para... O sea, sí, dentro de la carrera parte del estudio es el trato médico-paciente Ujú. a través de la psicología. Pero sí, pero sino que estamos haciendo... ¿Ahora sí? Sí. Pero hay también un tema humano, ¿no? Claro. O sea, nos vamos relacionando en realidad. Esto es un microsistema, una sociedad también, ¿no? Es decir, yo me voy relacionando con los médicos con los que yo sé que también mi paciente se va sintiendo cómodo y vamos conversando en ese sentido, ¿no? Ujú. Entonces, siempre hay una conversación, como tú dices, un backstage, donde conversamos, donde hablamos los médicos acerca de la relación médico-paciente. Y hay una retroalimentación ahí para mantener un diálogo fluido, constante, y hacer que el paciente pues la pase lo menos mal posible, ¿no? Ujú. Claro, imagino también es como detectar, oye, esta mamá es como súper preocupada, súper estresada, oye, este papá como mejor dale el diagnóstico a él, lleva mejor las cosas, ¿no? Como imagino que también ese tacto de poder como empatizar y decir,
las maneras como adaptándote a cada paciente, ¿no? Claro, y suele ocurrir, como en cualquier grupo, que quien no entra en esa dinámica un poco se autoexcluye y va saliendo del equipo de atención cercano, ¿no? También hay que reconocer de que también somos seres humanos, ¿no? Entonces también pasamos por experiencias de sufrimiento, de enfermedad, de dolor. Entonces podemos aproximarnos a la persona que sufre por alguna enfermedad y podemos entenderla, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a empatizar también con esa persona, ¿no? Y también darle la confianza para que la persona también confíe en nosotros. Y otra cosa que es importante, que lo mencionó también Paloma, es hablar con claridad, hablar con transparencia, ¿no? La situación es esta y tenemos que salir adelante, ¿no? O sea, no tratar de edulcorar o pasarlo por agua tibia. O sea, esta es la situación y tenemos que hacer esto, ¿no? Es importante esa parte con el paciente, ¿no? Ahora, claro, esa claridad y ese diagnóstico tiene que estar transmitido o comunicado al paciente y a la familia de una forma que sea lo más digerible, lo más clara y lo más empática posible, ¿no? Para que llegue no solamente bien, sino para que, por ejemplo, en el caso de Paloma, una mamá joven que viene con su hijo, que sabe, o sea, la preocupación para una mamá es estar vuelto loca, ¿no? ¿Qué cosa tiene mi hijo? Que va a estar un mes en la clínica. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se trastoca todo. Claro. Y es lo caso porque Cayetano se fue como adaptando muy bien y obviamente recibía un montón de visitas, ¿no? Toda la familia, los amigos venían siempre con su sorpresa, o sea, casi que si no traías regalo no podías entrar. Cayetano ya decía, tocabas la puerta y decía, pase, pase. Era su casa, claro. Y básicamente si no le traía sorpresa te miraba mal, ¿no? O sea, Cayetano estuvo engreído acá, la nutricionista sabía que era su cumpleaños, entonces le mandó una torta, le cantamos Happy Birthday. Tú me decías que sufrió casi un síndrome de Estocolmo, Oye, ¿no? yo decía eso, Cayetano le ha dado síndrome de Estocolmo versión clínica porque no se quería ir, o sea, no podía creerlo, o sea, y dices, wow, ¿cómo pudo cambiarse la situación así? Y eso también te da a ti pues como tranquilidad, pero ya tuvimos que trabajarlo el último día para poder llevarlo a la casa y que entienda que ya no va a haber tantos dibujitos, pero sí. Ahora, hemos conocido la historia de Paloma desde el lado de la mamá, ¿no? ¿Y cómo es desde el lado médico? Tú lo viste directamente, ¿no, David? Claro, o sea, llegó el paciente, lo vimos, el mismo día lo operamos, entramos a sala y solucionamos el problema, ¿no? Entonces, a los 2 meses de cirugía es cuando presenta este cuadro de una aparente infección en la zona del codo, que había sido operado, ¿no? Entonces, me escribe, no sé si me escribes, creo que tú o tu esposo. Probablemente mi esposo, que es el más me atento. escribe y me dice, oye, mira, tengo una foto y lo veo así medio rojo, ¿no? Y le digo, mira, mejor tráelo, ¿no? Mejor tráelo y salgamos de dudas. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Qué podía haber pasado? Desde una simple infección superficial de la piel a la infección de partes más profundas, de tejidos blandos, y una osteomielitis, ¿no? Entre ese rango iba a ser, ¿no? Osteomielitis es infección en el hueso. Eso no es lo que me pasó a mí, que les contaba antes de empezar el streaming. Es Puede posible. ser cuando me caí pisando un pelo después de la pandemia, claro. Es Aquí, posible. cerca. Lo bueno es que él, o sea, Cayetano estuvo siempre de buen semblante, ¿no? O sea, estaba parado de pie, porque la osteomielitis es una infección que al paciente lo deteriora mucho. O sea, es una infección que avanza y el paciente decae. Pero él siempre ha estado resistiendo muy bien, ¿no? Y con una actitud muy positiva, muy buena desde el inicio. Entonces, le hicieron los estudios, salió una resonancia de que habían cuadros de edema de hueso, que es lo que decía Álvaro, que va con osteomielitis, y también probable líquido, que podrían ser abscesos en la zona alrededor de la lesión, abscesos con pus probablemente, ¿no? Entonces, apuntaba a un cuadro de osteomielitis y había que tratarlo como una osteomielitis, porque era el cuadro más importante del que teníamos que cuidarlo y protegerlo, ¿no? Y se manejó como una osteomielitis. Ahí asume lo que decía él, ahí asume pediatría e infectología pediátrica, asume la batuta y comienzan a dirigir todo el tratamiento, ¿no? Como había absceso, entré nuevamente a sala de operaciones, entré a lavar, entré a sacar todo lo que pudiera sacar y mandarlo al laboratorio para cultivar, ¿no? Cultivó un germen, felizmente, un germen muy raro, rarísimo, pero muy sensible a todo. Que podía haber sido generado por...
es un germen que la mayor frecuencia es, por ejemplo, que se pincha y se hace una herida en la piel, en el pie, por decir, ¿no? Y a través de la sangre el germen viaja y se deposita en una zona que probablemente haya estado inflamada por todo el proceso de la fractura. Ajá. Entonces es un caldo de cultivo, esa zona inflamatoria para el germen, ¿no? Esa es una posibilidad. Sobre todo porque si pensamos que es una infección producida por la fractura o por la cirugía, esperaríamos que pasen más o menos de 5 a 7 días para que se presente el cuadro, pero eran 2 meses, entonces nos tenía un poquito no definida la situación, ¿no?, de la causa, pero había que manejarla como una infección tipo osteomelitis y manejarla, ¿no? ¿Qué de verdad hay en esto que de pronto se dice, no, cuando son chiquitos no hay problema, se curan Son de rápido? GB eso, que dicen, no son de GB. Son de GB, no pasa nada, se curan al toque. Cuando eres más grande, no, cuidado, no, ya estás grande, te dicen. Mira, yo creo que en el caso de Cayetano, o sea, es una persona que tiene el sistema inmune bien desarrollado. Yo pienso que por eso es una de las causas probables por las cuales la infección de osteomelitis no ha sido tan agresiva en él. O sea, lo que a él de haberle salvado era el sistema inmune competente, ¿no?, que ha hecho que el cuadro no sea tan agresivo en él, ¿no? Y claro, son de GB, sí. Yo le decía muchas veces le decía a la gente, tengo 3 hijas y las 3 se han caído al piso, ¿no? Se me han caído también, ¿no? Ya. Y he tenido la culpa yo también, ¿no? Según mi Felizmente esposa. eres doctor. Su esposa le ha dicho que diga. Sí, yo tengo la culpa, sí, me dijo. Ya. Entonces yo decía de broma, claro, son de GB y cuando se caen los recojo en el rebote. Claro, yo también pensaba eso, y, o sea, es lo que escucha siempre, y yo decía como que alguna vez he visto a un niñito tan chiquito con yeso, pero sí, pues te vas enterando, a veces te parece raro, pero en verdad, pucha, los accidentes suceden y a veces son más Claro. extremos y a veces, pucha, se sacan la michi y no les pasa nada y otras terminan, o sea, es como el ángulo en el que caen, o sea, se cayó de un pasamanos, ese fue como el motivo, o a veces se caen de la escalera o caminando, o sea, en verdad. Sí, pues. O sea, hablando un poco del tema de, otra vez, ¿no?, del proceso salud-enfermedad, no es tan sencillo, ¿no? Pues David decía algunas cosas que no sé si se llegan a entender en la magnitud que lo estaba diciendo, porque las personas solemos creer que la medicina es una ciencia exacta. O sea, la medicina no es 2 más 2 es 4. Es una ciencia estadística. Nosotros nos basamos en ideas de lo que puede estar pasando. Entonces, por ejemplo, ¿no?, Cayetano había tenido una fractura, había sido operado. ¿Cuánto tiempo pasó desde la...? 2 meses. 2 meses, ¿no? Y luego viene en esa zona donde había tenido la fractura con un proceso infeccioso. Entonces decimos, ha pasado tanto tiempo que eso no puede ser de la fractura. Debe ser otra cosa, pero debe estar relacionado de alguna forma. Entonces vamos buscando más o menos la idea. Entonces la resonancia magnética dio una idea de que sí era una osteomelitis. Entonces ahí viene, si es que hay, qué tejido para sacar es importante para nosotros, porque hay que sacarlo, mandarlo a cultivar, ver que si crece algún germen, ver si este germen a qué antibióticos responde, ¿no?, la infección. Y a veces no encontramos germen, o a veces no encontramos signos claros de la idea que estamos teniendo, pero tenemos que tenemos que hacer algo y tenemos que tomar un camino, ¿no? Entonces, gracias a Dios, dentro de todo el proceso, y gracias también a la idea y al aporte de este equipo multidisciplinario, es que vamos orientando el mejor camino posible. Es decir, hoy día yo no te puedo decir si la infección vino de la fractura, o pudo ser que, como decía, es un niño, ¿no?, y todavía con una herida, con una piel joven, de repente se metió un bicho ahí, su sistema inmune lo contuvo durante un tiempo y luego ya empezó entonces, son varios procesos que pueden haber ocurrido. No sabemos precisamente cuál fue, pero sí teníamos signos de que había una infección y que había que trabajarla. Entonces, eso también a veces son cosas que no son súper complejas, pero que tienen cierta complejidad
que se resuelve justamente al interior de un equipo que aporta ideas y que tiene una experiencia importante en ciertos aspectos del proceso de salud de enfermedad. Me queda mucho más claro que el equipo multidisciplinario ayuda para eso, porque entiendo que cada caso además es diferente, ¿no? Por más experiencia que tengas en tu especialidad, siempre el tema varía, porque somos seres humanos distintos todos, y nuestro cuerpo es completamente diferente. Gracias a la gente que está conectada a este streaming, gracias a la gente que ha seguido esta convocatoria. Estamos esperando sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, a todos los que tengan también una experiencia como la que Paloma ha vivido y vivió con su hijo aquí en la clínica. Cuéntenos, porque es importante también que estos testimonios los podamos compartir y de pronto si estamos pasando por una situación como esa, podamos sentirnos acompañados y un poco más aliviados, que es lo que felizmente encontramos aquí, gracias a la excelencia en salud que se cultiva, ya que hablamos de cultivos, aquí en la red AUNA, ¿no es cierto? Es importante. Hemos hablado de la atención, hemos hablado de la experiencia, la tecnología, por supuesto, siempre está también, además, cambiando, ¿no es cierto? Siempre se está modernizando, siempre tenemos a disposición y AUNA está siempre pendiente de qué cosas está ahora dando la hora en función y en beneficio de nosotros, ¿no? De los pacientes. Claro, o sea, la tecnología es algo, decía, ¿no? La medicina es una ciencia y la ciencia viene acompañado de todos estos avances tecnológicos que hoy en día a veces nos avasallan, ¿no? Y que hay que estar de la mano con ellos para brindar siempre la mejor atención, ¿no? La clínica nace con esta infraestructura que ya de hecho tenía equipos de punta en ese momento y que se han ido renovando en el tiempo para lograr siempre estar a la vanguardia y acercarnos a la mejor atención que podemos brindar, ¿no? Paloma, ¿cómo está ahora Cayetano después de esa experiencia de un mes? ¿Hace cuánto fue esto? Eso fue en abril, a fines de abril, inicios de mayo. Ya. Sí. Bien, o sea, está renacido, Sí. repotenciado. Justo le contaba al doc que ahora está en clases de karate y todo bien, o sea, fuerte, sano. ¿Y lo recuerda? ¿Qué te ha contado de ese mes? Oye, no le he como vuelto a revivir el tema, por temor a que quiera venir a instalarse. pero tengo pero no, está bien, está cañón, está contento. ¿Está contento? Sano, sí. Claro, y sano, que es lo más importante, ¿no es cierto? Hay un seguimiento también, es la recomendación. Sí, claro. Hay un seguimiento de parte de infectología pediátrica que le ha pedido análisis de laboratorio. Todos los análisis de sangre están normales. Y también el control que tuvo conmigo de la parte funcional del codo está muy bien, ¿no? Está con el codo funcional, o sea, moviéndolo muy bien. No hay ninguna limitación, ninguna restricción, ¿no? Y aún así, como le decía a Paloma, siempre le pedimos a los papás de nuestra especialidad. Yo hago ortopedia infantil, ¿no? Soy traumatólogo, pero hago ortopedia infantil. Entonces, la idea es tener un control anual con los pacientes, ¿no? Y seguirlos y acompañarlos en todo su crecimiento y desarrollo, ¿no? Y detectar cualquier cosita que se presente y manejarla si fuera necesario, ¿no? O explicarles a los padres todo lo que está sucediendo en la transformación y evolución de sus hijos cuando van creciendo, ¿no? Si tuvieras, Paloma, que destacar, recordar o compartir una sola cosa de ese mes, de esa experiencia que empezó con un golpe, con un trauma de tu hijo y de pronto se creció y se convirtió en algo inesperado, inexplicable, ¿qué sería? O sea, como el mayor reto. No, ¿qué sería lo que más recuerdas? O sea, no sé, la calidez de pronto de haber estado un mes aquí. Sí, o sea, haber como O sea, sentido vivir esa en una clínica un mes. Sí, hasta traje mi almohada.
Sí, o sea, esa sensación de llegar y de sentir o sea, que todo está bien. O sea, al final yo me iba, ya hoy día, sábado, tengo matrimonio, me voy al matri y de ahí vengo acá a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, como esa sensación de que ¿Eso todo, sí es? de que todo está, sí, ¿qué? ¿Llegabas del matrimonio acá? Sí, sí, sí. Ya. En tacos, en tacos. Sí, o sea, como esa sensación de tranquilidad y de que todo va a estar bien y de que siempre, a la gente me decía como, de hecho había una vecina que me ubicaba y me contó su caso y me contó que su hijito había tenido osteomielitis a los 2 años, ya tenía 4, y le amputaron las piernas. Entonces, o sea, el hecho de pensar que siempre puede haber un escenario peor, ¿no? Entonces, cuando yo compartía en mis redes esto, me decía, ¿cómo puedes, Paloma? O sea, yo no estaría. Y yo entré como en un estado de, no sé si shock o de como en operar y resolver en automático y de estar como de buen humor porque así las cosas funcionan mejor. Y estaba como en este modus operandi que me ayudó y también con mi personalidad que es más relajada, como a sobrellevar la situación y fue un mix de todo, ¿no? Del apoyo de la familia, de la confianza en la clínica, de los doctores, de todo como de que Claro, es el tenías mejor un soporte, escenario, ¿no? claro, o sea, de pronto no te das cuenta o no lo puedes entender en el momento, pero una vez pasado el proceso traumático, entiendes que habían profesionales con experiencia que tienen toda una estructura detrás para poder darte esa tranquilidad que ahora reconoces. Totalmente. Y después el tratamiento fue a la avena por un mes y de ahí Cayetano tenía que tomar remedio 3 semanas. O sea, tenía que continuar con el antibiótico, en total eran 6 semanas. Ah, no era un chiste la cosa, no era, No, no era un chiste. Y yo ahora cada vez que me cruzo con gente y dicen, oye, osteomielitis no es poca cosa, ¿no? Como que yo de ahí me encontraba en la calle con doctores y me decían, wow, has superado la osteomielitis, como que Claro, si a tu yo, vecina le han cortado los pies. imagínate. No, Pero, no. ¿qué- Yo o decía, sea, me gané. Esa era mi posición. eso podría ser también una recomendación y esto podría servirnos para, no sé, alguien que está aquí o alguien que nos está viendo, es una llamada de atención, una jalada de orejas para que Mira, vayamos al médico si es que nos pasa algo. exactamente. O sea, de hecho, mira, con el conocimiento de la enfermedad, de la osteomielitis actual y con el uso de antibióticos adecuados y correctos, o sea, las complicaciones, incluso la mortalidad por osteomielitis ha disminuido casi al 1%. La mortalidad, Así es, o sea, al 1%, ¿no? Pero también el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. O sea, por ejemplo, me escribió el esposo de Paloma y le dije, mira, mejor llévalo, ¿no? Llévalo, hazlo ver. Si no es nada, no importa. Pero yo pienso que porque yo cuando entré a operar, obviamente esperaba encontrar pus, porque es lo que se forma, secreción purulenta alrededor de toda la lesión. ¿Ya? Pero felizmente no encontré pus. Entonces yo pienso de que si era una osteomielitis, hemos atacado la enfermedad y el cuadro de manera precoz, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los papás, nunca les voy a decir, por gusto me lo traen a la clínica, ¿no? Porque si se nos pasa algo por alto puede ser para toda la vida. Entonces siempre nosotros escuchamos sobre todo a las mamás, porque incluso las mamás nos describen el cuadro que están viendo y es casi de libro, nos describen lo que está sucediendo en el libro, ¿no? Entonces es importante escuchar a las mamás y siempre tomar atención a lo que les puede preocupar y ver si efectivamente es algo que vale la pena, amerita tomar una acción o no, ¿no? pero yo siempre he escuchado esto de que el cuerpo habla, ¿no? Y el cuerpo, si tienes una señal, si el cuerpo lanza señales de pronto, y esas señales no son por gusto, hay que hacerles caso, ¿no? Sí, o sea, nosotros, como decía David, parte del tratamiento adecuado es el tratamiento oportuno, ¿no? Que es algo que lamentablemente en nuestro sistema de salud es lo que menos hay, ¿no? Tienes personas con enfermedades crónicas, pero que pudieron resolverse en un inicio de una manera sencilla, pero debido a lo complicado que es a veces acceder a la salud, eso hace que se conviertan en problemas que a veces ya no se pueden resolver, como por ejemplo llegar a una amputación. Probablemente con un diagnóstico oportuno eso se hubiera podido resolver. O sea, hoy en día una osteomielitis, o sea, hace 50 años, una osteomielitis, sí, y probable causa de muerte, ¿no? Pero ya. sí, hoy en día con los antibióticos que hay y los métodos diagnósticos,
no deberíamos tener que llegar a eso, ¿no? Entonces, el tratamiento oportuno es importante y para eso, otra vez, la primera línea es el médico, ¿no? Es decir, si yo he operado a un paciente y el paciente me llama después de una semana y me dice, oye, me ha aparecido una roncha donde en lugar donde me operaste, yo le digo, ¿sabes qué? Ven. O mañana nos encontramos en la clínica o nos encontramos para ver qué está pasando, porque de repente tú me dices una cosa por teléfono, lo minimizas o de repente lo minimizo yo. Y si no lo estoy viendo y no puedo apreciar, examinar, ¿no? Entonces, ante la duda, mejor ven, te veo y lo resolvemos. Si es una tontería, era una tontería y... No pasa nada. Qué monstruo, ¿no? Claro. Pero si es algo sobre lo que había que actuar, actuamos en ese momento. Entonces, por eso es importante el trato cercano con el paciente, darle vehículos y herramientas con los que podamos estar comunicados. O sea, nosotros no tenemos asistentes, o sea, yo no te opero hoy día y me voy de viaje y mi asistente te va a curar y se va a encargar de ti. No, eso jamás va a ocurrir en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Siempre voy a tener una comunicación directa contigo. Y si yo te opero, tú tienes mi teléfono para escribir, o sea, no te voy a contestar una llamada de repente a cualquier hora, pero sí voy a leer un WhatsApp y si yo veo hora si más es o menos algo que puedo me llama... escribirte? No, tú escríbeme, que Ya. yo lo lea es otra cosa. Ok. Ok. No, ya claro, porque inmediatamente, por favor, que aparezca el teléfono de Álvaro Mena aquí abajo. Pero bueno, eso es parte del compromiso también de ustedes como profesionales, porque están hablando de salud, ¿no es cierto? O sea, Es una el responsabilidad. trabajo de un médico no termina en el momento en el que sale del quirófano, ¿no? ¿Qué caso recuerdas, David, que te haya marcado en todo el tiempo de experiencia profesional? Mira, hay un caso conocí a la residencia de una paciente de 14 años que está en una situación complicada en el sur, en una situación de trata, ¿de acuerdo? Y que parece que intentó escapar. Y al escapar, corrió hacia la Panamericana Sur y pasó un camión encima, Dios. ¿no? Entonces, muy complicado. Llegó a la emergencia, tuvimos que sacar desde la cadera hasta abajo toda la pierna, ¿no? Y yo era residente primer año y tenía que curarla todos los días. Entonces juntaba, como dice él, en un sistema de salud precario, juntaba todos mis litros de cloruro y los iba llevando uno por uno, ¿no? Y tenía que curarla, la curaba todos los días. Y yo sinceramente pensé que se iba a morir, ¿no? Curaba la herida, le echaba agua, jabón, lavaba y entramos a sala de vez en cuando y íbamos quitando tejido muerto, ¿no? Pensé que se iba a morir. Pero bueno, en fin, la curé todo mi primer año, de ahí cambié a otro año y ya me fui a otras rotaciones y salí del hospital y ya quedó otro encargado de ella, ¿no? Cuando era R3, en una reunión académica, viene una religiosa que estaba encargada de estos Perdón, ¿qué pacientes. es R3? Residente tercer año, perdón. Ok. Era residente primero cuando la recibí y residente tercero, que es cuando ya estás acabando la carrera, la especialidad. Y viene la religiosa en la reunión y dice, por favor, hay una persona que quiere conversar con ustedes, ¿no? Entonces, todos decimos, bueno, que pase, y pasa la niña con una prótesis caminando, ¿no? Caminando. O sea... ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes? Alegría, ¿no? Alegría, ganas de llorar de repente. Claro. Pero una alegría muy intensa de ver que esa chiquita, no solamente, o sea, digamos, recuperamos la parte física, sino que se transformó. O sea, de pronto, de ser una niña que venía en una situación complicada, Muy complicada. tú veías su cama de pronto llena de juguetes de niñas, de muñecas, la mamá que estaba alejada de ella a los pies de la niña todo ese tiempo, ¿no? O sea, se recuperó toda la parte también emocional, afectiva de la niña, ¿no? Pero verla entrando caminando ha sido una experiencia muy bonita. Pero además, imagínate para esta niña de 14 años que ha tenido una vida terrible al estar en manos de la trata, en un país como el nuestro, de pronto tener a alguien que la cure durante un año, no le estabas curando una pierna, le estabas curando el alma, la estabas curando por ¿no? dentro, ¿no?
Hasta me pregunto quién curaba a quién de repente. Exactamente. ¿No? De ¿Quién pronto. curaba a quién? ¿Tú has tenido también, Álvaro, alguna experiencia que recuerdes que te haya marcado? Sí, recuerdo que yo ya era especialista, yo soy traumatólogo y después de hacer la especialidad de traumatología hice una subespecialidad en cirugía de mano y microcirugía, ¿no? Te contaba. Y me llamaron, me acuerdo, un día feriado en Santa Rosa de Lima, ¿no? 30 de agosto. Y me llaman por un paciente que había llegado a la clínica y solamente llaman al cirujano de mano cuando es una cosa de microcirugía, o sea, cuando es un reimplante, porque en general en traumatología las fracturas no son emergencias, ¿no? Hay que estabilizarlas y luego podemos esperar para operarlas después, pero si me decían ven era porque era una cosa complicada. Cuando yo llegué eran 11 de la noche, era un joven, 30 años, que venía de Iquitos. Él había salido de Iquitos a las 9 de la mañana, haciendo trabajos con una sierra eléctrica, se había amputado el brazo, a la mitad del antebrazo. Había llegado al hospital, lo vieron, le cosieron la piel, le pusieron una férula y le dijeron andate a Lima porque acá no lo podemos resolver. Y por el tiempo que había pasado, porque ya habían pasado 12 horas desde que había tenido esta lesión, en teoría eso no se podía salvar, ¿no? Era demasiado tiempo sin que esa parte del cuerpo tuviera irrigación. Y yo le dije, mira, esto no tiene solución, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es hacerte una amputación, ¿no? Y ya. Y me suplicó que por favor lo intente, le dije, y era una clínica, era un lugar, y él no tenía un seguro médico, o sea, iba a pagar por la atención. Y le decía, te voy a estafar, o sea, yo no quiero estafarte, o sea, te voy a operar y esto vas a gastar en algo que no va a tener solución. No importa, me dice. Yo vivo en una comunidad y vamos todos a aportar y opéreme por favor, ¿no? Bueno, y lo operé. Pues, es una cirugía que dura muchas horas porque hay que reparar el hueso, los tendones, los nervios, las arterias, las venas, ¿no? Todo lo que se necesita para que funcione el brazo. Y estaba solo, me demoré unas 6 horas en la cirugía. ¿Tú solo? Solo, cosa por cosa, parte por parte. Y bueno, esa mañana me fui a mi casa a darme un baño y a empezar mi día normal. Y cuando regresé al mediodía, el brazo estaba vivo, ¿no? Y rojo, ¿no? Sangrante. Entonces fue casi un milagro, ¿no? Claro, la recuperación no fue completa porque ya hay procesos que ocurren por los cuales perdió movilidad en la mano, pero no la perdió, ¿no? Claro. Y es una persona que después tuve que hacerle otras cirugías adicionales, pero que luego vino con su familia de Iquitos, hemos cenado, nos han invitado a su casa en Iquitos y ya, o sea, son amigos de la familia. Vamos a darles un aplauso a estos profesionales de la salud y a esta madre también, una mamá joven que ha compartido su testimonio. Gracias por ese trabajo, de verdad, gracias por el trabajo que hacen los médicos que muchas veces no los reconocemos, pero detrás de cada profesional hay una historia, hay una vida, vidas personales también que tienes que dejar de lado para ponerte en función y en servicio de los demás. Y de eso es de lo que se trata esta conversación. Justamente hay tecnología, hay un trabajo médico de profesionales que está atrás trabajando en función a cada caso en específico, pero sobre todo hay humanos, sobre todo hay personas, gente que empatiza directamente con tu caso, y eso es lo que queríamos subrayar esta tarde. Por eso esta conversación hablemos de excelencia en salud, y la excelencia en salud seguramente tiene como corazón justamente el trato humano a cada uno de los casos, ¿no? Ese es
el corazón y el motor por el que se mueve la red AUNA. Tenemos preguntas del público también. ¿Qué señales nunca deberían ignorar los papás? Atención, papás, anoten, ¿qué señales nunca deberían ignorar los padres después de una caída o un golpe? Gracias, jefe. A mí me cayó una persiana de esas antiguas Sí, claro. cuando era chico. Cerraron la persiana y me vino aquí, ¡coc! Solo recuerdo que me quedé mirando un rato. ¿Estás bien? ¿Hablas? Ya. Y me dejaron, porque antes era así, ¿no? Sí, claro. No tiene nada. Mira, es una pregunta bien frecuente que hacen los papás, ¿no? O sea, doctor, ¿y ahora qué tengo que hacer o qué tengo que estar pendiente? Le digo, mira, tú no eres médico. Lo que sea que te preocupe, pregúntame y vemos si realmente es importante o no. O sea, lo que sea que te preocupe. Entonces, o sea, es difícil decir. O sea, si es una caída, siempre les digo, mira, a veces se caen los pacientes y llegan a la emergencia después de varios días, ¿no? Y a veces llegan con una fractura, llegan con una cuestión. Y me dice la mamá, yo pensé que no era tan grave. Mira, le digo, la próxima vez llévala a la emergencia, ¿no? Y es mejor que te digan, no es nada, no te preocupes, anda tranquila, a que se nos pase por alto una lesión importante. Entonces, esto les digo, o sea, no se preocupen, no tienen por qué estar pensando en ver alguna cuestión seria, simplemente lo que les preocupe, acudan al médico. Y se acabó el asunto, ¿no? Como lo decía Álvaro hace un rato, ¿no? De pronto si es una tontería, no pasó nada y ya está, pero de pronto pueden ver que es algo mucho más complejo como fue en tu caso. Claro. Y a veces me pareció como difícil encontrar ese balance entre no ser madre sobreprotectora y también como dejarlo ser. Y de hecho, después de todo este proceso, me acuerdo haber estado en Nica y Cayetano subiéndose a un jueguito y que tenía que pasar por el puentecito. Y yo de pronto estaba así como que traumada. O sea, fue como un mes postraumático. Pero también me decía, Paloma, tú no eres así, como déjalo ser, que juegue, ¿no? Entonces es como... Y en estos momentos sí, pues si sientes adentro algo esa vocecita, ese instinto maternal que te dice, llévalo. Ya, pues sí. O sea, el ideal es siempre después de que algo sientes, de que algo ha sucedido, llévalo. No pierdes nada, ¿no? ¿Cuándo una lesión deja de ser normal y requiere atención médica? Es una pregunta difícil. ¿Cuándo? Ya, por ejemplo, ¿no? Si yo me golpeo, donde me golpeé se va a inflamar, me va a doler, que es normal que duela, ¿no? Es una reacción normal del cuerpo. Y ese dolor tiene que progresivamente ir disminuyendo. Si yo me golpeo hoy día, me voy a dormir con dolor, me despierto con dolor, eso ya no es normal. Eso ya me tiene que generar la duda si algo más puede estar pasando. Si yo me golpeé hoy y estaba hinchado, se hinchó, se puso un moretón, y después de 2 horas está más hinchado como tu brazo, eso no es normal. Lo normal es que después de que pasa algo, un golpe se hincha y luego va bajando, ¿no? Si se va hinchando cada vez más, algo malo está pasando. ¿Qué otra cosa? Si después de un golpe empiezo a sentir sensación de fiebre, mareo, náuseas. ¿Un golpe en cualquier lado o en la cabeza? No, en cualquier lado, porque a veces pueden haber sangrados que no identificamos, está habiendo un sangrado y hay reacciones que hay en el cuerpo que nos pueden dar ese tipo de síntomas, ¿no? Asociado igual, ¿no? A dolor, a sensación de tumefacción, ¿no? Pero persistente, ¿no? O sea, si me golpeo, obviamente se va a hinchar, me va a doler y luego me va a pasar, ¿no? Pero si es un dolor persistente o que va aún en aumento, ese es un motivo para hacerse ver. Y no nos automediquemos, por favor, ¿no? No nos automediquemos. Justamente yo les contaba antes de empezar que yo me había caído corriendo, porque me tropecé con algo, y se me empezó a hinchar y comencé a tomar yo mismo dexametasona, se llama. Y comencé a hinchar como un globo, y el brazo también, y cuando me llevaron cuando fui caminando además, felizmente podía caminar, el brazo era lo que estaba mal. El brazo era una pierna más,
y me dijeron te quedas, ¿no? Y lo que probablemente haya tenido es una de esas cosas, porque puede haber entrado una tierrita o algo a la herida. Qué complicado es vivir. O sea, ¿qué tan importante es actuar a tiempo cuando un niño presenta una lesión? Mira, es importantísimo, ¿no? Ante cualquier lesión, claro, o sea, hay lesiones que pueden ser, uno ve que el paciente está bien, el niño está bien, ¿no? Pero si, o sea, lo que decía un poco Paloma, ¿no? Si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna cuestión que te hace pensar, mejor hazlo ver, llévalo, ¿no? Llévalo, porque en el tiempo está el pronóstico de cómo puede ir, ¿no? Si es una cuestión seria, el tiempo va a ser crucial para poder definir que ese paciente vaya bien o no vaya tan bien, o sea complicada la recuperación, ¿no? Decía hace un rato también David, cuando me toca atender pacientes que son ansiosos, porque también es parte del espectro de lo que somos todos, ¿no? Yo les digo, ¿no? Mira, tú eres una persona ansiosa, ¿reconoces, no? Sí, doctor, sí, ¿no? Entonces, si tienes una duda, ven, porque si tú te quedas con esa duda va a ir creciendo y va en peor, todo va a ser peor después. Si tienes una duda, ven, te veo y yo te voy a decir, y si te digo que no tienes nada, créeme que no tienes nada. Ya, doctor, ya. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes hipocondríacos? Yo tengo unos amigos y amigas hipocondríacos. Igual. Vengan, pero le dices, ¿no tienes nada? O le dices, ven, 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 ven. No, pues es que si alguien me dice que está teniendo un malestar, otra vez, ¿no? Hay una responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, si yo voy a asumir a priori que no tiene nada y que es su hipocondría, entonces de repente está pasando algo y me vuelvo un parte del problema, ¿no? Ajá. Entonces, no, ven, te veo y si no es nada, te voy a decir, ya, por favor, retírate, ya no tienes nada. Claro. Y al próximo vez vas a venir con otra historia diferente. Bueno, ya será, claro. Claro. Anda más bien a otra oficina, anda a otro piso. Te recomiendo un colega que no me cae bien. Un colega de otra especialidad. Claro. Paloma, hemos escuchado tu testimonio, gracias por contarnos, porque seguramente muchas mamás o papás que están viendo esto y que tienen hijos chicos y que les ha pasado lo mismo que a ti en una situación como esa, entienden un poco más, se sienten acompañados con eso y saben cómo actuar. ¿Qué consejo le darías a otros padres que hoy están atravesando una situación como la que tú pasaste? Sí, o sea, eso que le decías un rato, ese como dicho que parece cliché, pero que en verdad te da paz, ¿no? Dos, en realidad. El primero es un día a la vez, que tú le dices es tonto, pero en verdad sí, pues ya pasó un día, ya pasó una semana, ya nos queda solamente 3. Así era igual con el antibiótico. Pero ¿cómo le explicas eso a un niño de 3 años? Sí, pues engriéndolo, haciéndolo lo más feliz que pueda, ¿no? En ese proceso. Obviamente, excesos de engreimiento, excesos de dulce, o sea, hasta la nutricionista me decía, no te preocupes, ya dale dulce al pobre niño. Claro. Y lo otro es que todo pasa, pues, o sea, en la maternidad siempre hay como momentos complejos y claro, yo ahora estoy acá bien pancha contando mi testimonio y en ese momento estaba en este estado de shock, pues, ¿no? Entonces esos serían mis consejos. Un día a la vez y todo pasa. Es lo mismo, creo. Todo pasa en algún momento. O sea, todo pasa, sí, pues. Aparte, pues que el niño no tiene noción del tiempo. O sea, tú le dices una semana, un mes, un año, para él es exactamente igual. Claro. Entonces, lo que dice ella, o sea, tienes que hacer que cada día sea llevadero lo mejor que se pueda y pasar día con día, ¿no? claro. Sí. Mirando hacia atrás, lo que más valoraste del acompañamiento, bueno, ya nos lo dijiste, ¿no es cierto? La tranquilidad que te daban. Así es. Y de ahí me acuerdo que yo tuve que cancelar un viaje, obviamente, y el segundo viaje ya era en familia, ¿no? Y me acuerdo que todos opinan, pues, ¿no? Eso es lo peor cuando pasa, eso todo es el lo mundo peor. se mete, ¿no? No te vayas de viaje, no, mejor cancela. Yo mejor ya voy a ir cancelando el viaje. Y me acuerdo que te encontré en una cafetería y le pregunté, ¿no? ¿Puedo irme de viaje? Y me dijo, sí. O sea, es un viaje de familia en la playa. No tendrías por qué no ir de viaje, ¿no? Entonces ya, me largué. Uh-huh. Y ese fue como el cierre sentí que era como el premio de todo el proceso. ¿Les ha pasado que alguna vez tienen a un paciente que los llama por todo, a todas horas? ¿Te ha pasado? Sí. ¿Qué ha haces? pasado. No soy yo, ¿no? No.
No, felizmente no eres tú. No, o sea, lo que dice, hay que ser empático con el paciente, ¿no? Y hay que tratar de explicarle, o sea, con la mejor actitud posible, que no es nada serio, y hacerle entender en lo posible, porque en algún momento se cansa. ¿Así? Y no te deja así. En un momento ya se calma. ¿Tu esposa ha padecido también de esas llamadas de madrugadas? No hay paciente, felizmente, ya. No, felizmente. Como vemos en las películas, que de pronto otra vez, ¿no? No. Eso es un poco la vida también, de saber en qué momento atiendes y dejas de ser médico, en qué momento haces tu vida. Sí, a veces puede ser complicado, pero hay que encontrar un equilibrio porque si no... Claro, dependiendo del caso además, Dependiendo. ¿no es cierto? Si es un caso al que tienes que prestarle atención y sabes que ese caso hay que hacerle un seguimiento de pronto más cercano, ¿no? Claro, lo que pasa es que la medicina no es un trabajo, ¿no? Es una forma de vida y en la que toda la familia está involucrada. Ujú. Toda la familia está involucrada. ¿Quisieras que tus hijos sean médicos? O sea, no me molestaría, pero sí tienen que saber que es un camino difícil, es parecido a ser militar. Al principio la pasas muy mal y luego ya con la experiencia y ya haciéndote de un equipo, de un grupo humano estable, la cosa se hace más llevadera y uno también, somos seres humanos, como decía David, ¿no? Y vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Uh-huh. No es fácil, pero es una profesión muy gratificante cuando tienes experiencias como las que estamos contando, ¿no? Sí, creo que las historias, los testimonios que han compartido con nosotros, tanto Álvaro como David y Paloma, nos han acercado un poco más al trabajo profesional de un médico, al trabajo de lo que hace la red AUNA, trabajando y hablando de la excelencia en la salud. Ahora podemos tenerlo un poco más claro. La formación de cada profesional a nivel tecnológico, que es algo que va avanzando todo el tiempo, el trabajo de colaboración de distintos profesionales de la medicina, de distintas disciplinas, de distintas especialidades en función a un caso en especial, hacer que tu experiencia dentro de un episodio que podría ser traumático, hacer que sea lo menos traumático posible y que termine siempre en una historia feliz, o cercana a la felicidad, pero sobre todo, y la esencia de todo eso, y es la esencia de esta conversación, es que somos humanos y somos atendidos por humanos, por personas que estamos pendientes de nosotros. Por eso los que vamos a ponernos en algún momento en manos de la red AUNA, podemos tener la seguridad que vamos a entrar a unas manos que nos van a cuidar y nos van a proteger empáticamente y con mucho cuidado. Muchas gracias, Álvaro, gracias, Daniel, y gracias, Paloma, por esta conversación, y gracias a ustedes que han estado. Creo que hemos hablado un montón más, ¿no? Y podríamos seguir hablando, pero me voy a internar ahora. ¿Ya? Para seguir conversando así. Para que toda la tengas tu noche. testimonio. Sí, para dar mi testimonio. Pues, tengo historias médicas, pero miles, no es que me interno por cualquier cosa. Así que una suite esta noche no me caería Pero nada mal. asegúrate que sea algo grave, ¿no? Para que estés un buen tiempo. Me parto, ahorita me parto con una piedra, me echan con la cabeza, yo con tal de que me atiendan acá un rato, yo feliz de la vida. Gracias a ustedes por haber estado en esta conversación, en este streaming. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones y nos vemos pronto en la siguiente conversación. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias también, muchas gracias. Gracias.